Volvieron los mates y volvió Juan Data hablando de libros. ¿Qué tal? Acá, una vez más, Juan Data desde la Daticueva en Oakland, California. Y hoy no les vengo a hablar de un libro de hip hop, me van a disculpar. Voy a ser infiel al formato de este canal, pero no es la primera vez. El libro del que les voy a hablar hoy y que acabo de terminar de leer se llama La mayor protesta es el amor, diálogos sobre fan people y el hardcore punk de Norberto Alfaro. Y es un libro que, como obviamente su nombre lo indica, es sobre la banda Fan People, una banda que fue icónica para el underground argentino de mediados de los 90 y que simbolizó mucho para mí en mi vida personal. Por lo tanto, me interesaba mucho leerlo y compartirles mi experiencia y mis opiniones. Pero también yo creo que se conecta en mucho con mi libro, con la evolución del flow, ya que yo hablo en mi libro bastante sobre los orígenes de la escena hip hop argentina y cómo se entrelazaban con la entonces escena hardcore punk, donde había una simbiosis de mucho ida y vuelta entre las dos escenas. Había mucha gente que compartía ese espacio o que pasaba de una escena a la otra. Había un puente virtual entre el hardcore y el rap, de muchos artistas y público que se compartían. Y esa es una época en la que se enfoca este libro, ya que justamente habla sobre la época de Fan People, que va desde el 95 hasta el 2001, si no me equivoco. Y el libro no habla de la historia de la banda ni entrevista a ninguno de los miembros de la banda, sino a gente relacionada y del entorno de Fan People y gente de la época, contemporáneos o incluso posteriores, que se fueron afectados, ya sea como fans o de alguna manera partícipes en la historia del clan People, o sea, de todo el entorno alrededor del cual se movía esta banda tan icónica. El libro que escribió Norberto Alfaro es una colección de entrevistas de toda esta gente, muchos de los cuales yo no tenía ni idea quiénes son, otros los conozco personalmente, hay muchos amigos que salieron entrevistados, gente amiga de este canal, como Julián Badalá, el autor de este libro sobre hardcore punk que ya mencionamos en este canal. O gente como Checho de la banda 720 y el sello Actitud Mental Positiva y el fanzine Natural Mystic, que era un compañero de todos los domingos de tener su puesto en el Parque Rivadavia al lado del mío, donde yo vendía mi fanzine de hip hop, él vendía su fanzine de hardcore al lado del mío, y yo me relacionaba mucho con muchos fanzines de hardcore de esa época, con el Tiempo de Cambio, el Hazlo Tú Mismo, el Natural Mystic y varios más que había ahí, Sniffing Records, toda esa gente de vieja escuela. Y ahí andaba también el Necro, el cantante de Fan People que se aparecía muy seguido por el Parque Rivadavia. Él tenía también su fanzine de Fan People. De hecho, el nombre Fan People era el nombre de su fanzine antes de ser el nombre de la banda. Cuando la banda empezó se llamaban Anestesia y después se tuvieron que cambiar el nombre y cambiaron por el nombre del fanzine, que era Fan People. Entonces yo me movía en un circuito que, si bien yo estaba dentro del hip hop, me movía en un circuito que estaba bastante relacionado con el hardcore punk y yo conocía a mucha gente de esa movida y tenía muy buenas relaciones con muchos. En el libro entrevista a gente con la que yo me he carteado, en la época en que nos mandábamos cartas por correo. Yo me escribía con muchos fanzines de hardcore punk, no solo de Capital y el Gran Buenos Aires, sino también del interior, porque era una manera para difundir mi fanzine también. Yo quería que mi fanzine de hip hop llegase al interior del país y mi manera más fácil de hacerlo era escribirle cartas, mandándoles copias a todos los fanzines de hardcore que yo conocía del interior del país, esperando hacer una especie de intercambio, onda, yo distribuyo tu fanzine acá, vos distribuís el mío allá, y así nos ayudábamos mutuamente a llegar a más público por el interior. Entonces el libro me hizo recordar mucho esa época, la época de ir al correo todas las semanas, de tener una casilla de correo y estar ansioso a ver qué llegaba, qué me mandaban, qué fanzines, qué cassettes me iban a llegar a la casilla de correo, y habla mucho de eso el libro, así que me despertó mucho la nostalgia por esa época. Y también aparece gente como Alika, por ejemplo, Alicia Dalmonte, que era una de las dos cantantes de Actitud María Marta, un grupo de hip hop de mediados de los 90, que yo menciono en mi libro, que yo entrevisté en esa época, en la época de mi fanzine, en el número 0 de mi fanzine, de hecho salían entrevistadas, y a ella la entrevista Norberto Alfaro sobre el impacto que tuvo Fan People en su vida para todo el tema del do it yourself, ¿no? El hazlo tú mismo, DIY.
que es un poco la filosofía que movió todo el universo Fan People y después Boom Boom Kid. La filosofía que lo sigue moviendo hasta el día de hoy con muchísimo éxito a nivel mundial, porque todos sabemos que él fundó más o menos un imperio del do it yourself en Argentina que le enseñó a muchos de la nueva generación a cómo moverse solo sin apoyos de manager, productoras, sellos discográficos, ni nadie, ni sonar en la radio, ni nada de eso. Y así todo llegó a un nivel de exposición inédito para una banda independiente, viajando por todo el país. Hizo giras por acá, por Estados Unidos, desde la época de Fan People, algo que era impensado en esa época, que una banda pudiese venir hasta Estados Unidos a hacer giras por distintos escenarios de la escena punk de Estados Unidos. Y él lo hizo todo en base al correo, a mandar cartas, y yo te mando unas copias de mis demos con mi fanzine a esta dirección y a la otra dirección, y hacer contactos así, y esa especie de contrabando hormiga que se va dando muy lento y muy de a poco, pero terminó dando esos resultados, y hasta el día de hoy acá se lo conoce a Necro, a Boom Boom Kid, al cantante de Fan People, se lo conoce muchísimo en la escena hardcore punk de acá de Estados Unidos, y cada vez que viene a Estados Unidos le va súper bien en sus giras. Yo lo he visto, de hecho, más veces tocando en vivo como Boom Boom Kid en Estados Unidos que las veces que lo he visto con Fan People en Argentina, que creo que fueron como mucho 4 o 5 veces allá entre el año 95 y 97, 98 creo. Ya después los dejé de ir a ver porque ya estaba demasiado metido muy de lleno en la escena de rap purista, y me dejó de interesar por un momento ese estilo de música. Pero nunca me dejó de interesar la filosofía y la estética y todo lo que movía Fan People como ejemplo, que para mí fue un gran ejemplo que me sirvió mucho para sacar mi fanzine adelante, y era algo que yo también quería infundir en los artistas de hip hop en esa época. Yo creía que el hip hop en Argentina tenía que tomar eso como ejemplo, y esa manera de moverse como artistas en el do it yourself, de hacer todo uno mismo, de sacar sus propios demos y distribuirlos ellos solos, y sacar sus propias revistas y moverse por sus propios canales sin esperar que venga un productor o un sello que te firme. Y eso era algo que iba muy en oposición con la manera en la que el hip hop en Argentina en ese entonces se movía, porque la mayoría de los artistas de hip hop en Argentina en los 90 no estaban acostumbrados a moverse de manera independiente, no sabían cómo organizarse, cómo organizar fechas de manera independiente, cómo sacar un cassette y distribuirlo de manera independiente. Todas esas cosas no se hacían en el hip hop argentino. No había bandas que tuviesen casilla de correo para recibir cartas de fans, por ejemplo, cosa que Fan People tenía desde el comienzo, y en el libro lo cuenta, que muchos fans del interior del país se metieron en la escena de hardcore punk porque le escribían cartas a la casilla de correo de Fan People, y el Necro les contestaba él mismo en persona y les mandaba otros fanzines y otros demos de otras bandas, y así se iba formando esa especie de bola de nieve que con el hip hop nunca pasó, porque era otra la filosofía, y los artistas de hip hop en Argentina estaban más sentados en sus laureles esperando que venga el hada madrina con su varita mágica y los firme y les saque su disco y los ponga en MTV. Entonces eso era un poco una fuente de frustración para mí, porque yo a través de mi fanzine siempre quería empujar la idea de la independencia, del hazlo tú mismo, y por eso siempre hasta el número último de mi fanzine, si bien era un fanzine de hip hop 100%, yo siempre seguía recomendando la lectura de fanzines de punk y de hardcore y comentándolos en mi fanzine de hip hop. El libro comenta también muchas anécdotas de la época. Uno de los puntos en común que tienen todas las entrevistas del libro es que la mayoría comentan anécdotas de cómo conocieron a Fan People, cómo se encontraron por primera vez con el fenómeno Fan People, y muchas de esas anécdotas resonaron conmigo. Yo creo que es imposible haber visto a Fan People en vivo en los años 90 y no tener anécdotas memorables para contar, porque yo tengo muchísimas. Creo que todas las veces que los he visto, ya sea como Fan People o después como Boom Boom Kid acá en Estados Unidos, siempre tuve anécdotas que me quedaron muy marcadas. Empezando, por ejemplo, porque la primera vez que vi a Fan People fue también la primera vez que me subí a un escenario de un recital hardcore y me tiré del escenario y no me atajaron y me caí en el piso. Fue la primera vez en un recital de Fan People. De hecho, la primera vez que vi a Fan People en vivo, creo que fue en el verano del 95 al 96 en la costa atlántica, por lo cual el recital fue en la playa, me caí en la arena, no me rompí ningún hueso, pero igual fue doloroso.
Ya estando en Estados Unidos, una cosa que me sorprendió mucho era la manera que tenía Boom Boom Kid, o sea, Necro después de Fun People del 2001 en adelante, cuando él se reinventa con Boom 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 Kid y empieza a venir a Estados Unidos de gira casi todos los años. Hubo una época en que todos los años, más o menos para los meses de octubre o noviembre, lo teníamos acá de visita y paraba por acá cerca porque siempre venía al área de la bahía y de acá formaba sus giras y se iba por Estados Unidos. Y eso es una cosa rarísima que creo que ningún otro artista de Argentina se movía de esa manera en Estados Unidos. Porque había muchas bandas argentinas que venían a tocar a Estados Unidos en esa época, pero venían a tocar al circuito de rock en español, que es un circuito más que nada de inmigrantes nostálgicos, de argentinos, uruguayos, chilenos que viven acá en Estados Unidos y que les pinta la nostalgia por ir a ver a una banda que veían en su época allá. Entonces viene la Versuit, viene Babasónicos, viene Dos Minutos, cualquiera de esas bandas, y tocan en eso, en el circuito de rock en español, para el inmigrante sudaca nostálgico. Boom Boom Kid, nada que ver. Él venía primero que tocaba en el circuito punk, no en el circuito latino, y venía él solo, sin manager, sin banda, sin músicos, sin nada. Él se venía solo desde Argentina, llegaba un tiempo antes del comienzo de su gira y formaba una banda con músicos locales acá en Estados Unidos, generalmente acá en el área de la bahía, y con esos músicos se iba de gira. Y eso es una metodología que creo que es única de Boom Boom Kid. No hay ningún otro artista, creo que de Latinoamérica que haya implementado ese estilo de gira con éxito. Y él lo hacía todos los años, así por lo que me imagino que le iba muy bien. Entonces tuve la chance de verlo muchas veces y en la mayoría de esos recitales yo era el único argentino en el público, por lo que tuve la oportunidad de entablar muchas veces relaciones con él, de quedarnos charlando largo y tendido después del recital, de intercambiar material y demás. Pero una de mis anécdotas favoritas con Boom Boom Kid no fue de yo yendo a un recital de él, sino casi a la inversa. Fue una vez en la que yo estaba tocando en esa época de DJ mercenario, tocaba en fiestas de lo que venga, con tal de que me paguen. Y una de estas fiestas que hacía era una fiesta para la comunidad brasileña en San Francisco. Ahí pasaba todos los éxitos de la música brasileña de todas las épocas, de todos los estilos, samba, pagode, baile funk, rap, todo. Y camino a esta fiesta, lo veo al Necro sentado en un restaurante de comida rápida mexicana, solo, y entré a saludarlo y me preguntó qué estaba haciendo y le dije, mirá, sí, estoy por tocar acá. En un rato voy a estar pasando música acá, un par de cuadras, eran en un restaurante senegalés. Y el Necro me dijo, en un rato paso y te voy a ver. Y yo no me lo tomé en serio en su momento porque obviamente para mí él era todavía mi ídolo de la adolescencia, de cuando yo tenía 19 años y me encantaba Fun People, el disco Anestesia lo gasté en esa época. Y bueno, estoy tocando mi set de música brasileña con todas las zambistas bailando y revoloteando y me aparece en el público ¿quién sino el mismísimo Boom Boom Kid, Necro Carlitos Rodríguez? Y da la casualidad de que yo tenía en mi laptop con la que tocaba mis sets de DJs en esa época, el sticker de Boom Boom Kid. Se quedó un rato ahí escuchando mi música y charlando. Y nada, eso para mí era una cosa surrealista. En el año 2009 conocí a la mujer que después pasó a ser mi esposa y la invité por primera vez a un recital, que fue un recital de Boom Boom Kid, que era a la vuelta de mi casa donde yo vivía en esa época. Había un recinto que era una especie de galería de arte, conciertos de punk y atrás hacían after hours cumbieros donde yo era DJ y la llevé a mi esposa, me animé a llevarla a un concierto de hardcore punk que no era para nada la escena de ella. Y fue un poco un test, digo yo, a ver si se la bancaba. Y esa fue la noche que ella me tomó esta foto en la que estoy justamente con esta misma remera, con el culo masculinísimo acá, el culo peludo de Martín Sorondegui, el cantante de Los Crudos o de Limp Wrist, la banda de Homo Core. Y me tomó la foto mi esposa en la que aparezco rodeado con Martín, otro mito del punk latinoamericano o latino de Estados Unidos, si se quiere, de la banda Los Crudos. Después en el año 2012 yo saqué bajo el nombre de Bondi Blaster hice un EP del cual hicimos una edición en vinilo de 7 pulgadas de mi primer single que se llamaba Salchichón Primavera y era una canción que sampleaba el bajo de un tema de Boom Boom Kid. Por lo que yo creo que
casi imposible narrar mi vida sin mencionar, aunque sea un par de veces, a Fun People y Boom Boom Kid, porque tuvieron un impacto realmente muy grande. Y entonces el libro parecía en parte hecho a medida para mí. Una de las cosas sobre la que el libro se enfoca mucho es en el tema de la apertura hacia la diversidad sexual y lo que significó Fun People en ese sentido para el punk en Argentina, que es algo que yo en su momento creo que no lo pensé tanto, pero retrospectivamente sí, es evidente que fue un cambio muy fuerte, porque si nos acordamos de cómo era el punk en los 80 en Argentina, era una escena súper violenta de machos que iban a agarrarse a trompadas en los recitales, y toda la escena de Buenos Aires hardcore, de donde salió Fun People, a comienzos de los 90, también tenía ese tinte así de machocore. Era una escena muy, muy violenta y que no le daba mucho la bienvenida a las mujeres, y menos al público queer o gay o lo que sea, de cualquier otra inclinación sexual que no sea hetero, ¿no? Y Fun People fue un quiebre en ese sentido y le dio la bienvenida a un público mucho más amplio. Y yo creo que yo fui parte de esa gente, porque yo... si bien me caían simpático la Buenos Aires hardcore y me gustaban bandas como BOD y DAG, nunca me terminé de copar con la escena. Si bien me gustaba mucho lo que decían, sus mensajes, yo leía todos los fanzines y eso, la abundancia de testosterona en los recitales no me terminaba de convencer nunca. Y recién me sentí cómodo en los recitales de punk cuando apareció Fun People, y de golpe teníamos un recital donde el público era casi 50% hombres y mujeres, algo hasta ese entonces inédito. Y de eso habla bastante el libro y me pareció muy acertado que Norberto se enfocase en ese tema. También habla de la influencia que tuvo Fun People en otros temas, como en la política, en los compromisos políticos con ONGs que estaban muy involucrados con Amnesty, con Greenpeace y con el activismo ecologista, vegetarianismo, veganismo y todas esas cosas. Una de las debilidades, si se quiere, del libro es que insiste mucho sobre ese tema sin agregar demasiado. Le pregunta a casi todos los entrevistados la misma pregunta sobre ese tema, y la mayoría no agregan mucho, o sea, como que con 2 o 3 de las respuestas hubiese alcanzado, por el resto más o menos que dicen casi todos lo mismo. Uno no llega a una conclusión muy sólida en ese sentido. Pero con lo de la diversidad de género y la legalización del aborto, que es otro tema en el que fueron pioneros, que ninguna banda de Argentina se animaba a tocar en los 90, y Fun People fue la primera banda junto con She Devils en animarse a hablar abiertamente sobre la legalización del aborto, mucho antes de que el tema estuviese en el tapete, en el mainstream nacional, ¿no? En definitiva, el libro es una producción independiente, bien do it yourself, muy al estilo de fanzine, tiene una estética bien fanzinera, llena de flyers y fotos de esa época y recortes de diarios de esa época. No me consta que tenga distribución comercial en librerías, no tiene código de barra en la tapa ni ISBN, pero me imagino que se debe conseguir fácilmente en Argentina, y les voy a dejar el contacto acá abajo de este video para que lo busquen. Tiene una página de Instagram dedicada exclusivamente al libro, y si no, lo pueden seguir al Beto Alfaro y preguntarle a él directamente cómo se consigue el libro, ya que me consta que tiene muchos puntos de venta, y es súper recomendable para todos los que vivimos esa época y que nos agarra de golpe la nostalgia por los 90 en Argentina. El libro es genial. Da para hacer muchos libros más sobre Fun People. Este libro no es, como dije, no es sobre la banda Fun People. Me gustaría que existiesen más libros que se enfoquen más en la biografía de la banda o en su música en específico. Este libro no hace eso, se enfoca más en el impacto cultural y social que tuvo Fun People a través de toda la gente de su entorno. Y nada, eso, La mayor protesta es el amor, recontra recomendado. Vayan y cómprenlo porque no se van a arrepentir.